A propósito de las próximas elecciones en la provincia de Pichincha, la votación se hará por distritos. Uno de ellos es por el norte de Quito. Hoy contaremos con dos de los candidatos que representan a este sector de la ciudad. Amigas y amigos, yo soy Belkis Sánchez. Bienvenidos todos a Tesis y Antítesis. Fabricio Betancourt es abogado en libre ejercicio y máster en marketing político por la Universidad Autónoma de Barcelona. Candidato para asambleísta provincial por el Distrito Norte en representación del Partido Avanza Lista 8. Pavel Muñoz fue el titular de la Secretaría Nacional de Planificación y estudió Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Andalucía, candidato para asambleísta provincial por el Distrito Norte en representación del Movimiento País Lista 35. En la Asamblea Nacional entre el 15 de enero de 2007 y diciembre de 2016 se han expedido 209 leyes, de las cuales 60 se hicieron antes de la vigencia de la Constitución de 2008, sin incluir la declaratoria de interés nacional por el Yasuní ni las de enmiendas a la Constitución. Las 209 normas podrían ser distribuidas en tres grandes ejes. El 51.20%, es decir, 107 leyes, influyeron en la recuperación del Estado y modernización democrática. El 38.27%, es decir, 80 leyes, han contribuido a la equidad, inclusión, derechos y justicia. El 10.52%, es decir, 22 leyes, promueven la producción y el desarrollo. Desde la vigencia de la nueva Constitución hasta el momento se han aprobado 10 códigos: el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de la Democracia, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Código Orgánico Integral Penal COIP, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código General de Procesos, el Código Orgánico de Ambiente y el Código Ingenios. Están en proceso de aprobación el Código de Comercio y el Código Orgánico Administrativo. La fuerza política predominante en los periodos 2009-2013 y 2013-2017 ha sido el Movimiento Patria Altiva y Soberana. En el primero obtuvo el 45.9% de los escaños y en el segundo el 72% del total de la legislatura. Y bien, iniciamos de inmediato con este debate político, dándole la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. Iniciamos con usted, Fabricio Betancourt. Hace poco el gobierno celebró lo que denomina la década ganada, estos 10 años de gobierno. Usted aspira a ser asambleísta. ¿Cuál es la evaluación que usted hace en este caso de esta década desde lo legislativo? Muchísimas gracias, Belkis. Pavel, un gusto. Bueno, ecuatorianos, hablamos de una década y aproximadamente 10 años, donde la decadencia de la democracia, donde la destrucción del Estado de Derecho ha sido el más vulnerado y nos podemos dar cuenta simplemente con las estadísticas que ya las escuchamos. Estamos hablando de 107 leyes que reorganizaron toda la estructura y destruyeron lo que se conoce como la República, que es el fundamento básico para la división de poderes que Montesquieu nos dio. Trataron de inventarnos con una revolución ciudadana algo que no existía, pasantes que se disfrazaban de PHs. Y digo sinceramente porque no habían hecho prácticas anteriormente. Van a jugar con millones de dólares y ahora tenemos un Estado el cual lo encontramos destruido, lamentablemente, un Estado que se convirtió en una decadencia de una revolución que cada vez se va a pique, cada vez va a lo más hondo. Y en lo político podemos ver simplemente que la justicia es algo que no existe, es una añoranza. El Gran Hermano lo dice todo y quienes investigaron ese caso son más decidores todavía. En lo económico,
250.000 millones de dólares. Solo 60.000 millones de dólares se fueron a infraestructura, a puertos y obras. Los 190.000 millones de esa reestructuración, con todas las leyes que se sacaron, lamentablemente están en las manos privadas. También tenemos, en cuanto a los microempresarios, con leyes que no supieron regular las tasas de interés, 30% de interés para los créditos de los microempresarios. En lo social vale reconocer, se hicieron algunos avances. ¿Solo pero para allí todo se lo hicieron ganado, bien las cosas en estos 10 años? creo que no bien. Creo que podemos hacerlas muchísimo mejor y eficientemente. Todavía hay muchísimos cambios por hacerlos. Correcto. Gracias, Fabricio. Vamos de inmediato con Pavel Muñoz. Misma pregunta. En lo legislativo, ¿cuál es la evaluación que se hace o cómo se define esta década ganada? Bueno, primero, para poner las cosas en su contexto, muchas gracias por la invitación y saludos a Belkis, Fabricio. Decadencia de las cuales ustedes fueron parte, decadencia que le sirvió al líder de tu partido, Ramiro González, para manejar el IS y hacer un partido político. Esa es la decadencia que está señalando Fabricio. Pero a la gente, que lo que interesa es conversar con la gente, decirle que hemos tenido evidentemente, y 10 años y de una década son 10 años, no es aproximadamente, digamos, ¿no? Lo que hemos tenido son 10 años absolutamente favorables para la sociedad ecuatoriana en diversos campos. El Belkis, la pregunta apunta a cómo ha mejorado la legislación. Hemos hecho, y ustedes lo han señalado en el reportaje, 209 leyes para que la Constitución del 2008 opere. Y esa Constitución tiene cosas tan importantes como consagrar la salud y la educación de manera gratuita y universal a la población. Tiene la expectativa de que podamos tener una seguridad social universal también para nuestra gente. Tiene la posibilidad de que los estudiantes puedan acceder a la universidad sin que esto les cueste. Y ahí es donde tenemos los más grandes logros, digamos. Hemos disminuido todos los tipos de pobreza, Belkis, mientras en el año 95 al 2005 solamente se bajó un punto en la pobreza. En la década nuestra hemos bajado 12 puntos la pobreza por ingresos, hemos bajado 15 puntos la pobreza por consumo, 16 puntos la pobreza por necesidades básicas, 2 millones de personas han salido de la pobreza, de lo que se llama la pobreza multidimensional. Hemos pasado de atender 16 millones de consultas al año en el sistema de salud a atender 40 millones de consultas. 30 segundos. Hemos hecho la inversión más alta que haya conocido la República en temas como escuelas del milenio, nuevos hospitales, nuevos centros de salud. Y esto nos ha permitido que tengamos un país que ha crecido más que el promedio latinoamericano, que tengamos en este momento 8 hidroeléctricas, una central eólica, que podamos tener el sistema vial, no lo decimos nosotros, del Foro Económico Mundial, más importante de América Latina. Y todo esto puesto al servicio de un país que, porque tiene presente, puede construir su futuro. Correcto, Pavel, muchísimas gracias. Fabricio, Pavel hacía referencia justamente a que en un inicio el Partido Avanza formó parte de esta coalición en conjunto con el Movimiento Alianza País. Belkis, ese es en verdad innegable y precisamente estamos aquí. Yo, como Fabricio Betancourt, empezó mi responsabilidad el 18 de noviembre. Antes siempre me dediqué al activismo. Fui de los pelagatos, de los que estuvieron con ustedes, de los que a hombro nos enfrentamos contra el presidente de la República, de los que le dimos la camiseta del 667 porque representaba a los antivalores. Pero el día de hoy estoy en la política y veo a los partidos políticos no como un fin, sino como un medio. Y precisamente, cabe decir, Ramiro González es una de las personas que yo veo de la Revolución Ciudadana que más extrañan, porque sinceramente la época la cual más ponen énfasis en lo que se hizo mejor es en la seguridad social, y seguramente fue tan malo porque duró 6 años. Entonces es una pregunta que tenemos que hacernos todos los ecuatorianos, ¿no? Y lo hago de forma muy irónica. Bueno, hablando de educación y salud, en educación prácticamente se han jalado el año estos 10 años, y partiendo desde cuando se decretó que estábamos en un país de 0 analfabetismo, lo cual se desmintió posteriormente. Después se jalaron el año con el ingreso a la universidad. Jóvenes, esos cursos preuniversitarios no existen, nunca los dieron. El ingreso a la universidad es un privilegio donde existe una casta que está en Yachay, que supuestamente son los que más saben y que equivalen a no más de 700 personas, con los cuales se invierte $43.000 por cabeza versus la Universidad Central, que se invierte $3.500. Fabricio, 30 segundos. Pavel hacía referencia a varias cifras, varias estadísticas en varios ámbitos. ¿Sí? Por eso yo en la pregunta anterior, cuando iniciamos este programa, consultaba, ¿solo en lo social hubo logros? ¿Solamente de allí se pueden desprender? Me parece que hubo algunos logros. Por ejemplo, la afiliación
al seguro de las empleadas domésticas. Aquí estamos hablando de datos, no son 2 millones, el Telégrafo lo dice, 1.300.000 personas salieron de la pobreza. Estamos hablando con más datos todavía. Actualmente son 420.000 personas sin empleo, Pavel, y estamos hablando con otros datos. El Gini apenas cayó 6 puntos del Gini después de que tuvimos 250.000 millones de dólares. Entonces, estamos con datos. Gracias, Fabricio. Pavel, parece de extremo a extremo. De un lado, vemos estas críticas, se habla de una decadencia de la democracia, de una destrucción del Estado de Derecho y demás. Por su parte, este énfasis que se hace respecto de los logros alcanzados en estos 10 años, allí no cabe de pronto una autocrítica de lo que se ha hecho también y de lo que falta todavía por hacer. Claro que cabe la autocrítica, pero también cabe decirles de frente a los que estuvieron en la Seguridad Social para montar su partido político, que si les tomó 6 años y les duraba 2, se armaban en 2, ¿no es cierto? Eso es lo que hizo Ramiro González, que no solamente manejó la Seguridad Social, también fue ministro de Industrias, y ahí tuvimos, digamos, resultados nefastos, absolutamente nefastos de esa administración. Yo le convoqué 3 veces para que me presentara la política productiva del país, la política industrial, y las 3 veces me mostraba cómo quería que crezca su ministerio. Esto digo para poner las cosas en su sitio. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, lo que dice Fabricio, estás equivocado, Fabricio, profundamente equivocado, digamos, en elementos que en algunos casos me generan, digamos, algo de vergüenza en el manejo de los datos. 1.900.000 personas han salido de la pobreza. Puede ser el Telégrafo, el comercio. De ustedes, mira, aquí está, una fuente seria es la estadística. Entonces no son serios, no una fuente periodística, digamos, ¿no? Segundo, hemos bajado solo 6 puntos del Gini. Fabricio, ¿sabes lo que es eso en términos de política social? América Latina en ese mismo periodo ha bajado 3 puntos. La CEPA, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha reconocido que el Ecuador es de los pocos países que disminuyó pobreza, aumentó el consumo de sus clases pobres y disminuyó la brecha entre ricos y pobres. 45 veces era la diferencia de ingreso entre el 10% más rico de la población respecto al 10% más pobre. Hoy es de 25 veces, una relación que todavía hay que seguirla trabajando. Ahí están elementos autocríticos, Belkis, porque lo que seguimos teniendo no es un país que, más allá de que los números sean totalmente favorables, tenemos elementos de economía política que hay que seguir combatiendo. Oxfam ha sacado ahí el día de ayer un dato, que 8 personas en el mundo tienen toda la riqueza como 3.200 personas a nivel mundial. Es decir, la mitad de la población, toda esa riqueza está en 8 personas. Eso es lo que hemos ido avanzando. Y me parece que gente como Fabricio vive en otro lado. Y esto no es lo que le conecta a la gente, ¿no es cierto? ¿Tenemos acaso un país que no sirve para nada? No tenemos un mejor sistema vial, no tenemos, digamos, nuevas escuelas, no tenemos nuevos hospitales. Críticas en cuanto a la educación, Pavel, y fundamentalmente lo que tiene que ver con el acceso a las universidades. Belkis, 7 de cada 10 chicos que están en la universidad es la primera generación que está en la universidad. Eso significa que sus abuelos y sus padres seguramente no estuvieron en la universidad, y probablemente sus hijos y sus nietos sí lo estarán. Pero el mecanismo por el ingreso, Pavel, ¿de pronto no sería materia de revisión? Revisémoslo, eso sí, hagamos 2 cosas en eso, Belkis, concretamente. Pidámosles a las universidades que aumenten el cupo, ¿no es cierto? Correcto. Para que ustedes tengan una idea, porque así opera el sistema. La Universidad Central del Ecuador anualmente saca 200 cupos de medicina, pero son 2.500 los postulantes. Correcto. Hay que permitir que las universidades aumenten el acceso. Y la otra es que debemos permitir que los institutos técnicos tecnológicos sean cualificados como universidades y cubrir todos los chicos que quieren acceder a la universidad. Correcto, Pavel. Muchísimas gracias, Pavel Muñoz y Fabricio Betancourt, en este debate político aquí en Tesis y Antítesis. Amigos, es tiempo de ir a una breve pausa. Al volver continuamos con más de este programa y también las preguntas que vienen desde la ciudadanía. Ya volvemos. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa, Canal 42 en Quito, y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Amigos, seguimos con más de Tesis y Antítesis. Son varios en este caso los temas que se pueden conversar con los candidatos a asambleístas. Vamos de inmediato a revisar aquellas inquietudes que vienen desde la ciudadanía. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta a Fabricio Betancourt? Él es también candidato a la Asamblea Nacional. Sí, quisiera saber cuál es su criterio de las leyes que se han aprobado en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles serían las más importantes y por qué? No, precisamente porque Avanza no cree en el canibalismo político y no nos detenemos y es mejor avanzar. Nosotros creemos que existieron leyes que están a la medida.
la afiliación de las empleadas domésticas, se eliminó la terciarización. Son leyes positivas, la ley de límites, y se establecieron parámetros para que se fijen los límites en la República. La Concordia es uno de los casos emblemáticos también, pero en su mayoría han destruido la democracia, han destruido a la economía y se han dirigido simplemente a ser manejada por políticos que cada vez nos ahorcan muchísimo más con impuestos. Correcto, Fabricio, muchísimas gracias. Vamos a revisar la siguiente inquietud para Pavel Muñoz. Soy Alejandro Favara y le quisiera hacer la siguiente pregunta al candidato Pavel Muñoz. Varios candidatos cuestionan la ley de comunicación. ¿Cree usted que se debe derogar o reformar? Hoy el ejercicio de la comunicación se hace de mejor forma, y eso porque tenemos un marco legal que lo permite. Digamos, aquí al frente mío está un camarógrafo que seguramente sin esa ley hubiera tenido unos ingresos absolutamente deficitarios. Lo que teníamos es los presentadores de televisión, los periodistas que se habían dado, ¿no es cierto?, determinado prestigio, son los que estaban bien. Antes era fácil tirar lodo con ventilador en cualquier entrevista, decirle a una persona que había estado en actos de corrupción, que había robado, que había cometido determinada cosa. Hoy los periodistas, y se tiene que hacer un ejercicio de verificar la información, contrastar la información. Creo que hay que tener en esto, Belkis y ciudadanía, digamos, una diferenciación entre el concepto y la aplicación. Si el concepto es bueno, y a mí me parece que es bueno que podamos hacer un mejor periodismo y tener un mejor periodismo en el Ecuador, para que no nos pase lo que decía el director del diario El Clarín cuando fueron las elecciones en Argentina, que ellos hicieron terrorismo, ellos hicieron un periodismo de guerra, decía él, ¿no es cierto? Hoy tenemos la mejor posibilidad de hacer un mejor periodismo. Si es que está fallando la aplicación de esa ley en el órgano de control, entonces hay que hacer las regulaciones para que eso no suceda. Pongo un ejemplo, si le estamos, digamos, poniendo una multa de $2.000 a una radio que factura 1.000, lo mismo que a una que factura 300.000, ahí hay que cambiar la regulación, no la ley. Deberíamos, por ejemplo, penalizar a esa radio si ha cometido un error, ¿no es cierto?, una violentación de los derechos de los ciudadanos. Pongo un ejemplo con el 20% ¿de qué? De su facturación, con lo cual no terminaría siendo, digamos, permisiva en el un caso y absolutamente fuerte en el otro. Pero insisto, yo creo que tener una buena comunicación en el Ecuador como un derecho es bueno, ¿no es cierto? Si hay que mejorar la aplicación de ese concepto, pues eso hay que hacerlo en la próxima legislatura. Correcto, Pavel, muchísimas gracias. Hay también otros temas que desde distintos grupos de la sociedad se pide que sean revisados en la Asamblea Nacional. Fabricio, la Fundación Papá por Siempre, por ejemplo, solicita que se reforme el Código de la Niñez. Puntualmente se centra en el tema de las pensiones alimenticias porque no se establecen parámetros para las visitas. ¿Esto es posible revisarlo? Yo creo que todo es posible revisarlo. Es precisamente porque estuvimos, Pavel, estuvimos esos 8 años, aunque no es mi responsabilidad. Mi mochila no existe porque yo no llevo mochila, a diferencia de los políticos de antaño que empezaron hace 10 años, que empezaron en las empleadas. Sí, pero lastimosamente el partido político se regenera y los partidos políticos no pueden decaer. Las personas son las que juegan y es como dice una persona, aunque sea el mal ejemplo, el balón nos ensucia, en este caso la política nos ensucia. Y los que estamos aquí, si es un mal ejemplo, y los que estamos González, no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que eso le pega a todos. Ustedes todavía no sacan ni siquiera una sola denuncia en la Contraloría y los tiempos que él estuvo son los que más añoran y los que mejor hablan de la seguridad social. Volviendo a la pregunta, Belkis, volviendo a la pregunta, sin lugar a duda es un tema que tiene que mover y va a mover muchísimo la sociedad, pero tenemos que debatirlo y tenemos que debatirlo en consenso. Va a haber una polaridad porque hay muchísimos legisladores, Pavel, muchísimos legisladores que van a colaborar en esta nueva asamblea. Y nosotros, por ejemplo, en el caso del aborto, nosotros, en caso de violación, estamos a favor. Lo que no supo resolver la Asamblea Nacional y siempre lo tapó con un dedo por una revolución, te digo muy sinceramente, una revolución conservadora, porque liberal no tiene nada. Una revolución que llevó al país en cuanto a las libertades 10 a 20 años antes. Estamos en el pasado. ¿Este tema podría ser revisado ya que lo topa? Sí, lo vamos a topar y las libertades son lo primero, vida digna y libertad. Es parte de los postulados de la socialdemocracia y obviamente 20 segundos. En el caso de violación estamos de acuerdo, en el caso terapéutico está establecido en el COIP
Y también estamos de acuerdo en el caso de que malformación del feto o pueda el niño nacer con algún tipo de enfermedad que no sea curable, ¿ok? Correcto. Gracias, Fabricio. Pavel, volviendo al tema de las pensiones alimenticias, el mismo presidente de la República ha cuestionado la prisión por la falta de pago justamente de las pensiones alimenticias. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo creo que, Belkis, de ahí lo que hay que tratar es el derecho superior del niño. En este sentido, hay que distinguir, digamos, nuevamente lo que ha sido señalado en la pregunta de la Fundación Papal por Siempre, o, digamos, las características que supone la aplicación de la ley cuando los padres no pagan. El presidente haya señalado un tema que es también importante ponerlo en consideración. ¿Qué pasa con el padre que perdió el trabajo y que por eso no puede pagar? El momento en que terminan poniéndolo en prisión es peor, digamos, en el derecho superior del niño. Porque ¿de dónde vienen los ingresos? Porque al final del día, ¿de dónde vienen los ingresos? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es una cosa que ha planteado el propio presidente, Fabricio, lo ha planteado el propio presidente. Además, sí, pero ya decías, lo hicieron y metieron a las abuelitas, estaré a los padres de encantado familia cuando presos. se acaben las elecciones que como ciudadano, porque hay que ver entre los que van a llegar a la asamblea, nos hagas llegar tu propuesta y poderla poner en consideración de los que seamos legisladores. En ese sentido decía, yo creo que hay que legislar sobre la base del derecho superior del niño. A mí me parece que ahí sí amerita una revisión del sistema en su conjunto. Yo creo, Belkis, que el Ecuador tiene un problema que es judicializa muchos los casos, ¿no? Yo creo que en el caso de las pensiones alimenticias debería analizarse la posibilidad de que estas estén en el ámbito administrativo, ¿sí? Esto sucedía antes en el país, yo creo que debería pasar eso. ¿Qué implica esto? Si mañana hay un divorcio y si sea la madre o sea el padre tiene que pasar la pensión, en ámbito administrativo se le debería decir, usted tiene que ponerle esta pensión a su hijo de manera inmediata. ¿Cierto? No es que venga un juez, no es que vamos donde unos abogados, lo que fuera. No, de manera inmediata, ese es el derecho superior del niño. 30 segundos. Si el padre o la madre siente una afectación respecto a eso, que él sea el que judicialice. No que sea, digamos, que tenga que pasar primero el proceso de justicia para asignar esa pensión, que él sea el que judicialice. Así que en ese sentido me parece que yo soy partidario de consolidar un código de protección integral al ciclo de vida. Se intentó hacer eso, creo que el proyecto que mandó la Defensoría del Pueblo fue bastante deficitario, creo que hay que recuperar eso en la próxima asamblea. Correcto, Pavel. Muchísimas gracias, Fabricio. Amigos, es tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuamos con más de este debate político y también lo que serán ya las conclusiones por parte de los candidatos. Ya volvemos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter @Tesis y Antítesis. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. Hoy en este debate político a propósito del enfoque electoral nos acompañan Fabricio Betancourt por el partido Avanza y Pavel Muñoz por el movimiento Alianza País. Vamos a continuar con las inquietudes y finalmente, Fabricio, ¿cuál es la aspiración de Avanza en cuanto al número de asambleístas que pueden lograr y cómo creen que debería ser, en este caso, la relación con el Ejecutivo? Bueno, principalmente decirles ecuatorianos de que no se detengan, de que la corrupción es el estancamiento, de que precisamente un gobierno obeso significa más estancamiento. Y eso lo dice Transparencia Internacional, lo dice precisamente que estamos en el puesto al lado de Argentina, en el puesto 107 de 167 países. Es una vergüenza, lamentablemente, precisamente estos países del eje bolivariano que han llevado a la debacle no solamente de Ecuador, sino de Latinoamérica. Tenemos también 8.000 casos sin resolver y que existen indicios de responsabilidad penal en contra del Estado ecuatoriano. Sepan que como asambleísta, como joven que soy, que estuve luchando con ustedes, este pelagato que también le fue a dar el boleto aéreo al presidente, que no le tuvo miedo y que precisamente viene preparado y que fue a estudiar a otro país, sepan que hay toda la voluntad de hacer un nuevo país y que vamos a dar el zarpazo, ese zarpazo que le va a doler tanto a Alianza País y también a Creo, porque los dos son los dos extremos, los dos son lo mismo, significan lo mismo, simplemente lo uno es la partidocracia del pasado y ellos son el oprobio del presente. Su decisión desde el centro norte de Quito va a ser lo más importante. Tengan la seguridad de que también los emprendimientos que actualmente han decaído casi prácticamente en, déjame ver, tenemos aquí, de cada 100 compañías, 90 fracasan. El sistema
está endeble, amigos. Es momento de recuperarnos, es momento de caminar juntos. Y Pavel, te lo digo sinceramente, ojalá que tú llegues a la asamblea y ojalá que las personas desde el centro norte de Quito te reciban con la misma alegría que nos reciben a nosotros los jóvenes. Ojalá que esos políticos de antaño que ya tuvieron la oportunidad pudieran devolvernos la esperanza, porque esa esperanza ya nos robaron. Pero sabes lo que te digo, avanza, lleva la ilusión y siempre va a decir, por eso no te detengas, mejor avanza. Correcto, gracias Fabricio. Pavel, la misma pregunta. En este periodo legislativo que todavía no concluye, la Asamblea Nacional tuvo una mayoría oficialista, como se la ha calificado. ¿Qué expectativas se tiene respecto de la próxima Asamblea y asimismo la relación con el Ejecutivo? En primer lugar, yo sí le voy a contestar la pregunta. En segundo lugar, ojalá no me reciban con la misma alegría, Fabricio, si no van a tener que bajar el nivel de alegría. Nos reciben con muchísima más alegría. Nos reciben sabiendo lo que hemos hecho. Nos reciben porque les podemos ver a la cara y les podemos decir que en 10 años hemos generado la mayor inversión, que en 10 años hemos bajado a gente de la pobreza, que en 10 años 180,000 madres pueden asegurarse en la seguridad social, que en 10 años hemos tenido niveles de inversión para las necesidades educativas y de salud como no los ha hecho ningún gobierno. Eso lo hemos hecho en conexión con su pregunta, Belkis. Lo hemos podido hacer porque hemos tenido la posibilidad de tener empujando al carro ecuatoriano en una misma dirección. Cuando usted tiene un ejecutivo que empuja hacia un lado y un legislativo que empuja hacia el otro lado, no se mueve, queda estancado. Este era el problema que el Ecuador tenía y lo tuvo severamente entre el año 1996 y 2006. Recordémosle a la gente que ningún presidente electo terminó su mandato. Hoy estaba en una discusión con el candidato Liuso Gutiérrez. Decía, con nosotros nos fue mejor, pero gobernó 2 años. Digamos, ¿en qué medida puede haber gobernado mejor si la gente le sostuvo en el poder 2 años y a nosotros 10? Pero no digamos de favores. 10 procesos electorales hemos ganado, Belkis, 10. Esto ha significado entonces, como ustedes dieron los datos, los anoté aquí, nosotros llegamos a tener el 45% de la representación de la Asamblea en el periodo 2009-2013 y el 72% en el 2013-2017. ¿Alguien nos regaló eso o el ciudadano que nos ve votó por eso? Y es ahí que pudimos hacer 200 nuevas leyes. Y es ahí que pudimos hacer una ley del Código de la Producción, Ley de Economía Popular y Solidaria, de alianzas público-privadas, el COTAD, el Código de Planificación y Finanzas, el Código Monetario Financiero. Digamos, eso es lo que se ha hecho, se ha legislado para la gente. Yo creo que lastimosamente, Fabricio, está en la bolsa de los sectores de oposición que le venden a la ciudadanía la imagen de que tenemos un país catastrófico. Digamos, lo que tenemos es que superar el momento económico que lo vivió toda América Latina en su conjunto y fue complicado, ¿no es cierto?, para seguir en una senda de desarrollo que mucho bien le ha hecho al Ecuador. Correcto, Pavel, muchísimas gracias. Fabricio y Pavel, me gustaría aprovechar este tiempo que tenemos para hacer una pregunta adicional muy concreta respecto de sus propuestas de campaña antes de tener los 3 últimos minutos finales en donde tendremos oportunidad de recibir de ustedes las conclusiones después de este programa. Fabricio, puntualmente, para que la ciudadanía un poco esté clara, ¿cuál es la principal propuesta de campaña suya? Bueno, principalmente con ciudadanos y solo para un pequeño detalle, ¿no? La deuda pública en ese entonces, cuando ustedes juzgan a la partidocracia, no llegaba ni siquiera a los 10.000 millones de dólares. Aquí lo pueden ver, ahora tenemos 40.000 millones de dólares. Nos dejan con una gran deuda. Cuando llegamos, Fabricio, 40.000, y hoy tenemos una economía de 100.000 millones de dólares. Pero lo fácil que tienes que decirle pedir a la gente prestado, es lo que eso difícil se ecuatorianos mide es sobre pagar. la base de los ingresos. Si me permites, si tú tienes 20 si dólares, me permites para acabar si tú tienes 20 dólares y estás endeudado en 10, estás fregado, pero no voy a pedir pero 30. Si tienes 100 y estás endeudado en 10, es una deuda sustentable. Sistémicamente, ecuatorianos estamos en una incertidumbre. Estamos entre el SIDA y el cáncer. Es lastimoso. Pero principalmente les digo, nuestra propuesta es educación para trabajo digno, educación para seguridad, educación como motor de la economía para trabajo. ¿Por qué pensamos eso? Pensamos en las pequeñas tienditas, en las ferreterías, en los negocios, en los microempresarios, en las que más jodidamente la pasan en tiempo de crisis, Pavel, y que no sobreviven porque ustedes les ayudan a los grandes, porque ustedes no son una verdadera izquierda. Pero pensamos principalmente en el joven universitario. Vamos a bajar el crédito del IES del 10 al 3%. Vamos también a hacer un curso preparatorio para ingreso a la universidad. Vamos a redimensionar esos grandes elefantes blancos, esos de 1.000 millones de dólares que no nos han dado más que 2 rábanos como Yachay. 30 segundos. Y también ecuatorianos, vamos a enfocarnos precisamente en que seamos un país atractivo, no porque bajamos los salarios o porque disminuimos las ganancias de nuestras empresas, sino porque ustedes son el principal talento humano, ustedes son los profesionales, los tecnólogos, los técnicos, los bachilleres.
y esperamos que ustedes nos den la voluntad. Somos gente joven y somos ciudadanos, no somos el pasado ni la partidocracia. Gracias. Pavel, si bien usted querrá responder a Fabricio, le reitero la misma pregunta. ¿Cuál es la principal propuesta de campaña de Pavel Muñoz, candidato a asambleísta? En 2 minutos. Mire, Belkis, no le quiero responder a Fabricio, le quiero explicar a la gente para que no le digan cualquier cosa. Ayer veía en las redes sociales una candidata en Carchi que confundía el IVA en Colombia con el 19% como si así lo tuviéramos en el Ecuador. Digamos, de gana dan papaya, Fabricio, para que le saquen ese tipo de propaganda. Porque hay que decirle a la gente las cosas sensatas. Hay que decirle a la gente las cosas sensatas. Digamos, cuando usted tiene, Belkis, una deuda, digamos, ¿no es cierto?, de $80 de cada 100 que gana, y eso lo destina, ¿no es cierto?, a, digamos, irse de farra o lo que fuera, tiene una deuda mala. Eso pasó en el gobierno de la partidocracia. Ese tipo de deuda teníamos, por ejemplo, cuando Alberto Dajic era vicepresidente de la República. De cada $100 que tenían, 80 lo destinaban al pago de deuda. Deuda que era para pagar maestros, deuda que era para pagar médicos, ese tipo de deuda. Si usted, le pongo otro ejemplo, Belkis, tiene $100 y de esos $100 paga 30 en, digamos, el pago de la cuota de su casa, su departamento, ¿la deuda es mala o es buena? Digamos, eso digámosle a la ciudadanía. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el peso, el tamaño de la economía era de $40.000 millones, hoy es de $100.000 millones. Lo hemos multiplicado, le di las cifras gruesas, los hemos multiplicado la economía por 2.2. En ese sentido, lo que importa... Una generación que hoy tenemos 15.000 becarios en las mejores universidades del mundo, cuando la partidocracia tuvo, cuando la partidocracia tuvo... Del 100% Fabricio, del PIB. Los datos reales son Entonces, el 30%. Es lo que le pongo a la ciudadanía. Pues, $30 de cada 100 para el pago de su casa, ¿es buena deuda o es mala deuda? ¿O no hemos hecho inversión pública? Es que este es un problema. La gente tenemos que hablarle sobre, digamos, lo que hay que corregir. En ese sentido, las propuestas son nuevo código de trabajo, porque hay que asegurarle trabajo a la gente joven. Correcto. No hay que pedirle 10 años de experiencia cuando tiene 20 años. Que un porcentaje de la nómina se destine a contratar personas entre los 19 y los 29. Que tengamos un gran acuerdo nacional entre el sector productivo y el Estado, donde el Estado pueda poner incentivos, pero les comprometamos al sector productivo a que ponga metas de reinversión y metas de generación de empleo, que hagamos correcciones en las leyes, si es que hay que hacerlos para, digamos, fomentar el acceso de todos los jóvenes a la universidad, y una gran ley para un sistema nacional de cuidados que privilegie niños de 0 a 5 años y adultos mayores de 65. Correcto, Pavel y Fabricio. Tenemos unos últimos 3 minutos para cada uno, para las conclusiones de todo lo que hemos abordado en este programa. Finalmente, en sus manos está llegar a cada uno de sus electores para que voten por ustedes. Fabricio, en 3 minutos, ¿por qué votar por Fabricio Bethancourt? No, primeramente porque existen muchísimas cosas por cambiar, otras por mejorarlas eficientemente y otras por recuperarlas como herencia de nuestros mayores. Si en tiempos de crisis estuvimos aún junto a ti, nos dimos la mano y supimos levantarte, en este momento muchísimo más, y en tiempo de crisis estaremos juntos. Pavel, una de las cosas que sí te digo, lleguemos o no lleguemos a la asamblea, que seguramente en el centro norte de Quito no va a llegar nadie de la lista 35, voy a esperar tus propuestas. Las puertas van a estar totalmente abiertas, porque estoy seguro también con ciudadanos que las propuestas van más allá de lo que nosotros, como un capricho o como un interés o etcétera, puede existir. La función pública tiene un límite, y esa función pública ustedes establecen ese límite. No regresemos a la partidocracia. No regresemos al oprobio del presente. Es momento de la juventud, es momento de los millennials. Y yo les digo, la bandera de la educación va a ser sagrada para mí. La bandera de la educación con economía y seguridad, que al momento están estancados. Nosotros en tiempo de crisis vamos a tratar de reactivarlos. Es momento de regenerar los partidos políticos. Es momento que la decadencia en que está viviendo la democracia, donde los grupos de poder se vuelven los antagonistas de los que supuestamente defienden la izquierda, pero son los más beneficiados, como lo fue Lazo durante estos 10 años de revolución. Es en este momento cuando la democracia, después de que se han dictado más de 100 leyes, está en crisis. Es el momento cuando estuvimos en el 2006, cuando llegó una persona, pero nos mintió y nos engañó, que se aprovechó de ese 75% y ha sumido en la pobreza a más de 420,000 personas. Conciudadanos, no te detengas al momento de elegir lo mejor. No te detengas
con el pasado de la partidocracia y el oprobio del presente. No te detengas porque es muchísimo mejor avanzar. Y me gustaría también finalizar algunas propuestas que tenemos en cuanto a seguridad. Primeramente, en cuanto a seguridad, queremos aumentar las penas para los delitos de corrupción. Segundo, queremos una justicia administrativa dentro de la Policía Nacional que esté separada, que evite ese espíritu de cuerpo que provoca que una persona X o el gobierno de los dos lados puede influir en sacar a un policía o pueda quedarse este policía por uno mismo del espíritu de cuerpo. También queremos exenciones tributarias para esas microempresas, para quienes contraten a nuestros jóvenes que estén entre la edad de 30 a 18 años o a nuestros mayores arriba de los 45 años, exenciones tributarias para motivarles, para que ellos sean contratados y principalmente enfocarnos en el turismo, en un turismo de calidad, un turismo que no simplemente sea invertir 3 millones en una cuña en el Super Bowl como orgullo sí, orgullo de que salió de nuestro país, pero sin resultados eficaces. Vamos por un turismo para el trabajo y para la economía y cero desempleo. Correcto, Fabricio. Muchísimas gracias, Pavel. Igual, 3 minutos para usted. ¿Por qué votar por Pavel Muñoz? A Fabricio le voy a poner en términos coloquiales y le hago una apuesta aquí delante de la gente, ¿no es cierto? Para que la gente pueda ser testigo de si paga a Fabricio o pago yo. Fabricio, no te lo pongo personalmente, te lo pongo en términos de partido, ¿sí? Ninguno de la lista Avanza va a llegar, ¿cierto? Y te lo pongo que si llega, hagamos la apuesta. Vamos a ver. Si llega cualquiera de nosotros del país. Yo te vengo a dejar la propuesta, ya, Pavel. perfecto. No hay ningún vamos problema. A comer un cevichito porque ahí vamos a comer un cevichito porque ahí nada. Efectivamente voy a recibir las propuestas que quieras que planteemos en la Asamblea Nacional. Y eso porque ninguno de los, porque por más que haya sumado los electores son inteligentes, por más, los que están atrás de la Cámara son los más inteligentes, los más importantes. Por eso la severidad de mi apuesta. La sumatoria de los camisetazos de Ramiro González no le va a dar la fuerza para que metan un solo asambleísta. Pero vamos a lo concreto. Yo creo que la gente debe, y la gente ese es el mandato que nos ha hecho. Miren, sigan haciendo bien lo que han hecho bien, que es bastante, son 10 años de logro y eso hay que hacer bien. La inversión que hemos tenido, poner esa inversión ahora al propósito de la producción. Belkis, cuando tenemos nuevas centrales hidroeléctricas, lo que usted tiene que permitir es que se generen nuevas industrias. Cuando usted tiene un sistema vial de primera, lo que tiene que permitir es que se aumente la competitividad. Cuando usted tiene proyectos de riego que pueden regar 409.000 hectáreas, usted tiene que permitir aumentar la productividad en el campo. Ahí está el marco de la matriz productiva. Estamos en el punto exacto para que el Ecuador dé un salto al futuro, dejando atrás la economía primaria que hemos tenido a una economía agregadora de valor. Este es un gran elemento. Sigamos en la línea que hemos seguido en apego a la Constitución, garantizando los derechos del buen vivir. Estos son salud, educación, seguridad social, el tema de la educación superior. Insisto, si hay que hacer algunas reformas a las aplicaciones de determinadas leyes, hagámoslo, pero no dejemos atrás lo que hemos hecho bien. En el tema de la Asamblea, Belkis, debería ser la Asamblea como lo es, un espacio para legislar, y si hay que hacer nuevas leyes, hagámoslo, pero ustedes daban un dato que es maravilloso. Que se hayan hecho 200 nuevas leyes es bueno, que 10 de esas leyes hayan sido código es fundamental. Un minuto. ¿Por qué? Cuando usted tiene, le pongo un ejemplo, en salud, 26 leyes, estas 26 pueden ser contradictorias. Si usted aprueba el Código de Salud, en cambio se queda con una normativa y hay que trabajar en ese sentido. Fiscalicemos con mayor severidad, pongamos a los gerentes de las empresas públicas en el marco de la fiscalización, hagamos una ley del sistema de control del Estado, pero lo más importante es hagamos de la Asamblea Nacional un escenario de grandes acuerdos productivos. 30 segundos. De grandes acuerdos nacionales, un acuerdo por la producción, un acuerdo por el trabajo, un acuerdo por la seguridad social, por el bienestar de los ecuatorianos. Nosotros tenemos la ventaja de haber trabajado 10 años para la gente, de haber cumplido los mandatos que la gente nos ha planteado, y con el próximo presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, trabajaremos 4 años más garantizando sus derechos. Pavel, muchísimas gracias. Fabricio, gracias por habernos acompañado. Bueno, ustedes han hecho aquí una apuesta en este programa. Les quiero comentar que este equipo lo componemos 20 personas y como lo hicieron aquí, entonces, como testigos, queremos estar presentes en el pago de esa apuesta. Por favor. Muchísimas gracias. La presencia de Fabricio Betancourt por el partido Avanza y Pavel Muñoz por el movimiento Alianza País, quienes han expresado sus propuestas, han intercambiado también criterios respecto de lo que ha sido estos 10 años de gestión del actual gobierno, las tareas pendientes todavía por hacer y las aspiraciones que tienen como candidatos a llegar a la Asamblea Nacional. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Esto ha sido Tesis y Antítesis. Gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima ocasión. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis
a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.